Buenos días, hermanos. Que la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. En esta oportunidad que me has dado, Dios bendito, Señor, te pido que sea en el día de hoy, Señor, trayendo una palabra que traiga poder, que traiga de parte tuya, Señor, que sea tu palabra, no mi palabra. Que sea con denuedo, Señor, para llevar el conocimiento, así como le pediste a tus apóstoles, Señor, que llevaran tu palabra a todos los confines de la tierra en estos momentos, Señor, utilizando estos medios que tú mismo hiciste todo, Señor, porque tú formaste todo, y dispuestos a llevar bajo tu venia esta palabra a los confines de la tierra, para llenarnos de ese conocimiento, para engrandecer a las personas que poco tratan con la Biblia, no saben quién es Dios, todas estas cosas. Va a ser un canal que voy a enfocar temas bastante que se ventilan mucho en la parte del mundo, que muchos le preguntan a uno, y entonces esta es la oportunidad para llevar ese conocimiento a todos. Le voy a decir algo que todo lo que yo haga y proyecte en este canal no es a nombre mío, es a nombre de Dios. Y esto lo voy a tratar a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y le agradezco a las personas que sean reacios a la palabra de Dios, que tal vez piensen que el origen del mundo y de cada uno de nosotros, pues Dios creó todo. Y si nosotros por el libre albedrío que Dios nos dio no nos permite aceptarlo, pues que no tome este canal para una lucha de conceptos, porque aquí todo lo voy a hablar de parte de Dios, con la palabra de Dios, con citas bíblicas. En el día de hoy, tomando en cuenta el nombre de este canal, de este portal, que es Cristianos en Fe, cualquier persona se llena de inquietud y de pronto dice, Cristianos en Fe, ¿pero por qué? Porque me lo han preguntado. Entonces, la respuesta es la siguiente, la vamos a tratar de acuerdo a la palabra, como les dije, y les voy a dar una definición de la fe. La fe está en el libro de Hebreos, uno de los libros del apóstol Pablo, la última doctrina que Cristo dejó para que nosotros nos enteráramos de todas las cosas que él dejaba ya como lo último antes de irse en ascensión a la diestra de nuestro Padre Celestial. Entonces, ese libro de Pablo es el que vamos a utilizar hoy, de cada aproximadamente 13, 14 libros que tiene en la Biblia, el Nuevo Testamento. Vemos que la definición es la siguiente, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Es algo difícil, por eso hay muchas personas que refutan muchos conceptos de la Biblia, porque son materialistas y lógicamente el mundo de Dios, Dios es ese espíritu, y nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos tiene que ser basado en la fe, porque no lo vamos a ver, pero sí, si estamos conectados con Él, vamos a sentir ese apoyo de Él en todo. Entonces, cuando nosotros analizamos que la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve, quiere decir que nosotros tenemos que apoyarnos en un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que realizó las cosas y que nosotros pues percibimos de Él cuando creemos que Él fue el que lo hizo, que Él hizo los cielos, la tierra, hizo todo en el mundo. Casualmente, la palabra de Dios viene nuevamente a aflorar en el concepto de que esa fe viene está en un libro de la Biblia, que es el libro del apóstol Pablo también, es el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice que Dios se mostró al mundo, se mostró de lo oculto a lo visual. ¿En qué forma? En que
la hechura del mundo, del ser humano, de todo lo que se ha hecho en la tierra, no ha habido nadie en que repita esa obra. Hablando del sistema solar, de las galaxias, de la Osa Mayor, la Osa Menor, de los mares, hablando del ser humano, hablando de la Biblia, porque entre otras la Biblia es un libro santo, un libro que fue ungido por el Espíritu Santo y un libro que los autores también fueron ungidos por el Espíritu Santo, o sea que no es un libro de hombre, por eso ese concepto se tiene que asumir como tal. Y lógicamente hay personas que son detractoras de la verdad. Solo les digo que están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que ungió a los autores y ungió los libros. Por eso ese libro convierte a cualquier persona que tenga la disposición. Entonces, cuando una persona es reacia, pues hay que dejarla. Usted le lleva la palabra y pues si ellos no la aceptan, ¿cómo hacemos nosotros para que esa persona inyectarle o yo no sé qué hacerle para que crea? No, ni Dios hace eso con nosotros. Dios no obliga a nadie. Y nosotros debemos entender que Él nos dio un libre albedrío y un razonamiento para que nosotros fuésemos diferentes a los animales. Los animales tienen, pues lógicamente ellos no tienen razonamiento, ellos actúan por instinto. Y nosotros tenemos razonamiento y Él, por tener razonamiento, hablando de Dios, nos dio a nosotros la libertad para que nosotros escogiéramos el camino bien, el camino del bien y el camino del mal, y que nosotros en esos dos caminos miremos por dónde nos vamos nosotros. Desgraciadamente hay una cantidad de personas que están por el camino ancho y espacioso, como dice la misma palabra, y que los que buscamos de Dios están por el camino angosto y estrecho, que son de los pocos. Entonces, si Romanos 1:20 dice que él de lo oculto, de lo que nadie vio, se expresó al mundo por todas las cosas hechas, o sea, la creación en su totalidad. Aquí vemos que Dios no tiene necesidad de obligar a nadie para decirle, pero sí dejó la evidencia. Dejó la evidencia. La palabra de Dios no ha sido refutada nunca. Las profecías nunca han sido refutadas. El sol, ¿quién ha hecho otro sol? ¿Quién ha hecho? Entonces, cuando Dios se muestra al mundo, a la generación, Él está diciendo, oiga, aquí estoy yo. Esto lo hice yo y es que no lo ha hecho nadie. Nadie ha clonado a un ser humano, ni lo va a hacer. Entonces, las personas se aferran a cosas y a diario salen preguntas y por qué un cristiano se retiró de los caminos del Señor, que por qué esto, que por qué esto otro. No, todo tiene su explicación y a la luz de la Biblia nosotros tenemos que ventilar esto. Entonces, tomando en cuenta que está en la Biblia y que Dios lo está diciendo, que yo me muestro de esta manera. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. ¿Cuándo vino Él en persona? Cuando vino y se alojó el Espíritu de Dios en un cuerpo carnal que se llamó Cristo Jesús nuestro Señor, que es el mismo Dios. Ese es un tema diferente, la unicidad de Dios. Ese es otro tema. No puedo meterme ahí ahora porque no quiero utilizar, extenderme en el tema mucho para que las personas se tengan, como que cuando ven como es que una publicación muy larga de tiempo, tienen dificultades y entonces voy a hacerle esto breve tratando el tema de la fe. Entonces la fe, ¿en qué se fundamenta? En la palabra de Dios. Y se fundamenta en Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la condición de lo que se espera, pero no a todo el mundo hay que creerle, ni hay que tener la confianza y la certeza de que es así, porque Dios lo condena en su propia palabra. Lo dice en el libro de Jeremías 17:5. Maldice el hombre, dice, maldito el hombre que cree en el otro hombre, está hablando del hombre, y pone en el fuego su brazo por él. O sea, confianza total. Entonces yo digo una cosa, cree en el hombre,
creen en lo que hizo tal vez cuando nosotros estudiamos, que dicen que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Quién lo vio? ¿Quién fue esa persona que puede corroborar bueno, tal vez una prueba convincente de que solamente está en historia? Simón Bolívar descubrió las 5 naciones. Cantidades de cosas que existen que se nota que el ser humano le cree más al hombre que a Dios. Y Dios tiene el soporte que es la Biblia y otro que es la misma palabra hablando. Entonces, ese concepto de la fe hace de que nosotros tengamos ese inicio, por decir algo, para recibir a Cristo. Hay mucho cuidado. Todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios. No, Señor. Para ser hijo de Dios usted tiene que recibirlo en fe y que el Espíritu Santo haga ese puente para nosotros llegar a Él. Y se los voy a mostrar bíblicamente. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5, donde dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo. Imagínense, desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, Dios escogió a los suyos. Dios no hace nada al azar. Y Dios es el único que es perfecto, el único que es santo, el único que... ¿Por qué? Porque es Dios. Su magnificencia no la tiene ser humano. Entonces, cuando dice así, yo me atrevo a decir, basándome bíblicamente en un concepto, que esas personas que él llama, no que el sacrificio de Cristo haya sido para uno y para otros, no hay que malentender eso, porque el ser humano está dispuesto a malentender las cosas. Sencillamente, como Dios conoce los tiempos, Dios domina los tiempos, hay que entender que hay unos que Dios le presenta la salvación, la oportunidad de ser salvo y no la toman. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios no hizo robots, Dios hizo seres humanos pensantes, seres humanos racionales, seres humanos con libre albedrío. Entonces, ese es el gran problema que existe. Él hizo para todos, pero todos no reciben a Cristo. Entonces ahí es donde la palabra habla. La palabra de Dios, o sea, habla Dios. Dice, yo los escogí desde antes de la creación del mundo. Entonces, cuando vemos personas que puede cansarse medio mundo llevándoles la palabra y no la aceptan, es porque esas personas han rechazado a Cristo, han rechazado el Evangelio. No tienen esa señal que Él le pone a los suyos, porque Él sabe, Dios sabe ya quiénes son los que nos vamos a convertir y los que nos convertimos a Él. O sea, eso no lo tiene nadie, eso lo tiene porque, repito, la omnisciencia de Él no la tiene nadie. Entonces, ya esa persona viene con ese chip ya dispuesto. Puede pasar el tiempo que sea y nada en esta vida es casualidad. Usted puede andar por todas partes que si usted quiere, por donde quiera, y llega el momento en que Él lo llama y usted va a llegar a los pies de Él. O sea, usted va a recibir a Cristo. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, por esa razón, nosotros creemos que sí, Él actúa desde antes de la creación, o sea, desde antes de nosotros ser fecundados en el vientre de nuestra madre. Eso es grandioso, eso está en la Biblia. Y si está en la Biblia, pues si somos cristianos debemos creerlo. Que no lo crea otra persona, bueno, ya eso no podemos hacer nada. Pero esa fe se fundamenta en ese sentir que la persona trae en su corazón. Lógicamente el Espíritu Santo es el intermediario para dar esa seguridad para que esa persona se entregue a Cristo, porque entregarse a Cristo no es que yo soy cristiano porque soy cristiano y de pronto yo hice la declaratoria de fe y esa declaratoria de fe fue de la boca hacia afuera. ¿Por qué? Porque no tiene esa escogencia que Dios le hizo. Repito, no es que Dios hizo eso para uno y para otros, no. Es que hay personas, la mayoría desgraciadamente, que son reacios a recibir a Cristo. Si su propio pueblo lo rechazó, el pueblo de Israel lo rechazó en el Antiguo Testamento, en la ley lo dice
en el Antiguo Testamento habla de que a los míos vine y no me recibieron. Dice que los rechazaron y que nosotros los recibimos. Por eso es que nosotros en estos momentos somos candidatos para ser raptados por nuestro Señor Jesucristo, que el rapto pues es algo que viene muy pronto. Mucha gente se ríe de eso, mucha gente es como cuando Noé tenía como mandato de Dios hacer el arca, y él llamaba a la gente y predicaba. Esos son estos tiempos, los tiempos postreros serán los primeros, y eso se da en la Biblia porque ese es el conducto regular de Dios. Entonces él invitaba a la gente. ¿Quiénes se fueron? Apenas los hijos de Noé con sus mujeres, y Noé y su esposa. Entonces, ¿por qué nos vamos nosotros de pronto a complicarnos y a complicar a otros que quizás no tienen la oportunidad de estudiar la Biblia y que se les lleve la palabra? Ahora, cualquiera dirá, bueno, y si es así, que Dios los tiene escogidos, no hay necesidad de predicarles. No, es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque nosotros como personas que estamos en el mundo, pero que gracias a Dios pues no somos del mundo, porque el mundo, cuando habla la Biblia, es el mundo perdido. Entonces nosotros tenemos que hacer la obra de Él, y más que nosotros tenemos un mandato que hay que cumplir. Todo cristiano debe predicar la palabra, debe llevar la buena nueva del Evangelio, debe hacer lo que hizo Él, lo que hicieron los apóstoles, sanar personas, liberar personas, o sea, todo lo que eso está en el libro de Marcos, está en el libro de Mateo, está en el libro de Lucas, y todos estos libros nos hablan a nosotros del servicio que nosotros debemos hacer en la obra del Señor. Espero que este concepto de la fe sea algo que, en lugar de crear polémica, sea algo que fundamente a la persona para decidirse, para tener una decisión sabia, y que entienda que las cosas de Dios son bien hechas, porque Él es perfecto, Él es santo, Él es justo. Entonces nosotros, después de estar perdidos en pecado, como lo dice el libro de Romanos, hablando nuevamente de la palabra, Romanos 3:23, dice, en cuanto todos son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Él? Por amor, envió a su Hijo para que se entregara por nosotros y nos diera la salvación. Esa es la gracia, derecho inmerecido, porque nosotros estábamos perdidos en pecado, y por culpa nuestra, por culpa de la misma persona, que no recibieron al Mesías y estuvieron apartados de Dios hasta que Cristo vino. Y eso, la venida de Cristo está desde el Nuevo Testamento, cuando llegó, que bueno, esos son otros conocimientos, otras lecturas, que gracias a Dios pues le pido siempre que me traiga un tema importante como todos, y que pueda abrirle los sentidos a muchas personas. Tampoco una persona va a decir, de pronto yo no estoy escogido. No, es que la misma escogencia que Dios hace en el ser humano, eso lo va a hacer insistir, lo va a hacer que la persona llegue tarde o temprano a los pies de nuestro Señor. Entonces, esta nueva oportunidad, que Dios nos irríe con su sabiduría, que nos dé entendimiento, que nosotros entendamos el porqué de las cosas de Dios hoy día están en una situación que a veces pareciera que hay existiera una guerra entre la ignorancia y la verdad de Dios. Hasta luego.